Tengamos unas secciones de preguntas para aclarar algunas dudas o inquietudes que tenga. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla y por favor me confirman. Denme un segundito. Listo. Por favor me confirman. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces la semana pasada, ¿cierto? Voy a tenerme en alguna de las actividades de la semana pasada. ¿Por qué razón? Porque no todos los aprendices han como logrado entender lo que tienen que realizar. Entonces, debido a eso, me han entregado cosas que no tienen que ver con la actividad. Entonces, por eso quiero recalcar en este momento esa parte de las actividades. ¿Listo? Entonces, también como se habrán dado cuenta, no sé, o si no, de pronto en la sección de anuncios se les publicó el estado de las calificaciones. Algunos tienen una A y otros van a tener una D. ¿Qué significa los de A? Pues que tienen 70 puntos de la actividad que entregaron. O sea, su actividad está sobre 70 puntos, lo que significa que está aprobado. Y los que tienen en D es porque tienen que realizar algún ajuste. O sea, las actividades no cumplen con lo que se les ha solicitado o algún inconveniente tuvieron en la evidencia. De todas maneras, pues todos estamos a tiempo de corregir. Por donde ustedes subieron la correspondiente evidencia, ahí están las sugerencias o las observaciones de qué es lo que tienen que mejorar, lo que tienen que realizar. ¿Listo? Pero entonces sí voy a tomarme un tiempito para aclarar los errores que comúnmente cometieron. Entonces, si ustedes tienen una actividad en D, no se preocupen, la pueden mejorar. Simplemente revisen qué observaciones o qué les falta, hacen los ajustes, las modificaciones, vuelven a enviar el documento y pues yo estaría pendiente para la revisión. ¿Listo? Bueno, eso sería por un lado. Entonces, la semana pasada, ¿qué tenían ustedes por entregar? Entonces, teníamos tipos de actualizar los datos, no sé si lo hicieron, ¿vale? Un sondeo de conocimientos previos y la presentación que se hacía ante el foro social. Todo eso pues tenía fecha de inicio del 2 hasta el 28, pues en realidad dice que está la primera semana, pero eso va a estar disponible hasta el último día del curso. Listo. Las otras sí son las actividades que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las dos actividades de la semana pasada? Una que era el foro temático. Entonces, teníamos un foro temático y teníamos una evidencia del taller. En el foro temático, de los que participaron, hicieron sus aportes y todo eso, no hay ningún inconveniente. Pues simplemente con el hecho de que ustedes participen ya tienen por encima de 90 puntos o los 100 puntos. Entonces creo que con el foro no hay ningún inconveniente. El inconveniente que se van a presentar es acá en el taller, aplicar los conceptos de una base de datos según el requerimiento de una empresa. Ahora vamos a mirar lo que estaba planteado en la guía de aprendizaje y qué era lo que les solicitaba, porque no todos pues hicieron este punto bien. O sea, me voy a detener más que todo en el foro no tanto, pero sin embargo pues está ahí. Fecha de entregas del 2 hasta el 6, igual yo les había dicho, vuelvo y les reintegro, eso quedan disponibles hasta el último día. Entonces se coloca como por cumplir las fechas en el cronograma, pero ustedes van a tener disponibilidad todo este tiempo, más de que en la semana pasada pues se empezó con las actividades como el miércoles, entonces con mayor razón ustedes
requieren de un tiempo adicional. Entonces, de esas actividades, ¿qué es lo importante? Entonces, la calificación, ¿cierto? Ya les he dicho que esos tienen sobre 70. Entonces, por este foro, si ustedes hicieron la participación, se les va a colocar un puntaje entre 0 y 100. Si ese puntaje es sobre 70, pues ustedes van a tener una A de calificación, o sea que aprobaron. Lo mismo va a suceder en el foro. Entonces, en el foro ustedes si hicieron su participación, también se les va a calificar otra A. Pues como tenemos dos actividades para la semana 1, entonces cuando yo tengo las dos actividades A y en A, a lo último pues ya podría que me evalúen este resultado de aprendizaje, y si las dos están en A, este resultado va a quedar en A, o sea, aprobado. Les recuerdo, para que se apruebe el curso, ustedes tienen que aprobar 4 resultados de aprendizaje. Este es el primero. Para aprobar el primero, debemos de entregar y tener satisfactoriamente las dos actividades, el foro de participación y el taller que está planteado en la guía, que es aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Listo. Por ahí yo creo que no tenemos de pronto creo que no tengamos ninguna duda, pero sin embargo ahorita les doy el espacio. Listo. Después de esto, el foro simplemente pues consistía en hacer el aporte acerca de esas 4 preguntas, ¿cierto? Responderlas, pues que participar y listo. No era mucho. Los que hicieron, pues yo creo que a todos se les colocó 90 o 100 puntos y ya está aprobado. O sea, por ese foro no hay no hubieron tantas inconsistencias o tantos problemas. El problema ya creo que lo encontré fue acá: aplicar los conceptos de una base de datos según el requerimiento de una empresa. ¿Qué tenían que desarrollar en esta actividad? Pues un punto 3 y un punto 4, así como aquí los referencio, el punto 3 y el punto 4. ¿Qué nos solicita el punto 3? Dice: teniendo en cuenta el entorno donde habita, sus experiencias vividas, enfoque una empresa que almacene grandes cantidades de información y en un documento diligencie la siguiente información. Entonces, nombre de la empresa, descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona el interior, cada dependencia para el logro de la razón de ser, productos o servicios que comercializa, las necesidades de manejo y almacenamiento de información, y determinar las aplicaciones de las bases de datos. Listo. Eso. Algunos en este taller colocaron las respuestas del foro. Entonces, me disculpan los que no hicieron eso, pero algunos lo hicieron y por eso lo recalco. Y por eso es que no se les colocó el A o la calificación sobre 70. Entonces, si ustedes colocaron en el taller aplicar conceptos, las respuestas del foro, no, eso no era. ¿Listo? Teníamos que ir a la guía, y en la guía de aprendizaje encontramos estas preguntas. ¿Por qué es esto importante? Porque a la hora de nosotros realizar una base de datos necesitamos identificar bien algo que se llama, por ejemplo, yo creo que aquí hay aprendices de los tecnólogos en AXI, y es un requerimiento, ¿cierto? Y entre los requerimientos, pues ya nosotros hablamos de unos requerimientos funcionales y unos requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales, pues es simplemente lo que el sistema va a realizar y es lo que el cliente quiere. Y los funcionales, pues tendría como la parte de interfaz gráfica, que quiero un botón así y todo eso. Entonces, pero lo más importante es tratar de definir el requerimiento. Entonces, ¿cómo nosotros logramos identificar el requerimiento? Pues que esta empresa vende ciertos productos. Entonces ahí ya estamos mirando que la empresa puede requerir o necesitar de un sistema de información, y
Y en todo sistema de información pues se necesita el manejo de las bases de datos. Entonces, importante, el nombre de la empresa pues yo creo que no mucho, pero lo que sí nos ayuda es a determinar el funcionamiento, los productos, porque si vende algún producto, el hecho de que algo ya se venda un producto, ya podríamos decir, ¿sí, no?, que se requiere una base de datos. ¿Por qué? Porque los productos que tienen, pues el producto tiene un código, tiene un tipo de producto, un valor, hay unas cantidades, hay un valor de compra, hay un valor de venta. Entonces, esos puntos son importantes determinarlos a la hora de plantear una base de datos. Entonces, y eso es lo que, digamos, se debe entender como el requerimiento del cliente, qué es lo que el cliente necesita. Y para eso es esta actividad, para que ustedes se contextualicen y logren, bueno, yo quiero esto y mi base de datos puede tener esto. Porque es que nosotros podemos, o yo creo que algunos lo tienen claro y los otros no tienen clara la idea que es la base de datos. Pues simplemente es donde yo necesito almacenar información. El hecho que yo tenga un producto, que maneje clientes, que maneje ventas, que maneje un stock de los productos, máximos, ventas, medios de pago, todo eso se hace a través de toda esa información se debe almacenar en la base de datos. Y esa base de datos pues no es tener, bueno, que tengo un cliente y lo coloco. Yo creo que más de uno hemos trabajado en Excel, y en Excel pues colocamos en las filas toda la información, pero a la hora de hacer la consulta es donde nosotros ya necesitamos ver cómo están relacionados las diferentes tablas, y para eso es este curso, para tratar de hacer un buen modelado, un buen diseño, ¿sí?, ¿no?, de un sistema, de una base de datos que ustedes vayan a tratar de implementar. ¿Listo? Entonces, para eso es esta información, y para eso era esta actividad de la semana 1. Entonces, quise detenerme con este fin, con el fin de que se contextualicen y que esto es importante, para así lograr identificar dónde requieren digamos como las pautas, o definir las tablas, los atributos, las entidades y las relaciones en la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso es como el punto importante. Los que entregaron, la mayoría entregaron el punto 3, pero no hicieron el punto 4. ¿Y en qué consistía el punto 4? Dice, crear un mapa mental en el cual sean definidos y ejemplificados los conceptos básicos sobre bases de datos. Tome como ejemplo la empresa que definió en el punto anterior. Entonces, todos hicieron el punto 3, bueno, incluso no todos, algunos entregaron el foro. Los que hicieron acá les faltaron otro puntico, pronto colocar el nombre de la empresa, pero definir bien los productos y servicios, la necesidad de manejo. Esto es importante porque digamos que la última actividad, quien les diga, bueno, hay que entregar el modelo de la empresa que ustedes definieron, y entonces cuáles van a ser todas las tablas, las relaciones que debe tener su base de datos. Entonces, para eso es esta actividad, y esa era la importancia, ¿cierto?, de poder lograr identificar, y con esa identificación nosotros nos contextualizamos en realidad cuáles son todas las relaciones que necesita mi base de datos, cuáles van a ser esas entidades, esos atributos y todo lo que requiere para el diseño de la base de datos. ¿Listo? Bueno, eso era parte del punto de las actividades de la semana 1 y las dos actividades que tienen que entregar. Aquí está haciendo como un paréntesis y hay una nota, y la nota está tal cual como está referenciada en la guía de aprendizaje. ¿Qué dice nota? Desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Bien, por lo que lo hicieron, la mayoría lo hicieron, pero hay algunos que hicieron esto. Cuando ustedes vienen aquí a la parte de evidencia, ¿cierto?, ubican el enlace para poder enviar el documento donde dice aplicar los conceptos de una base de datos. Se les va a desplegar esta ventana. En esta ventana nosotros tenemos este espacio para colocar, ¿cierto?, unos comentarios. Por favor, por eso dice aquí una herramienta ofimática.
¿Qué hicieron algunos? Pues cogieron y copiaron todo el texto y lo colocaron en esta área. Entonces, si ustedes tienen una imagen, el mapa mental no se les adjuntó, entonces esto es como para dejar un comentario, se adjunta la evidencia, cosas muy puntuales que quieran ustedes hacer a la hora de enviar de la evidencia antes de publicar. Entonces, no utilicemos este espacio para adjuntar la actividad. En la misma actividad nos está diciendo, desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia. ¿Listo? Vuelvo y reintegro. Lo digo porque hubieron casos, no todos, me excusan los que no son, solamente estoy haciendo esas aclaraciones, tampoco es como un regaño, no, sí, usted sabe que de los errores aprendemos, entonces cometimos errores, lo que pido es que para la próxima no hagan eso, hagamos el archivo en la herramienta ofimática, después lo juntamos por este enlace, si quieren dejar algún comentario lo dejan y por último pues le dan enviar. ¿Listo? Entonces esa es más que todo esta nota que tomé en esta para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, después vendrían las actividades de la semana 2. Entonces, no sé, me gustaría dar el espacio con respecto a la actividad 1, si hay alguna inconveniente, duda, y hacemos un paréntesis aquí. El que quiera, por favor, puede alzar la mano y yo soy pendiente y le doy el permiso. Y si no, pues continuamos de todas maneras. Bueno, por ahí tiene Linita Pérez, tiene la palabra, puede abrir el micrófono y lo escuchamos. Buenas tardes. Mi consulta es, todavía pues yo no he presentado las dos actividades que acaba de explicar. ¿Tenemos plazo hasta cuándo? Bueno, el plazo es, volvamos aquí al cronograma, así está aquí en la presentación. Aquí en el cronograma me dice que de la semana 1 están disponibles hasta el 6, pero en la sección anterior, ahorita cada rato lo repetí, siempre todas las actividades van a estar disponibles, fecha de entrega casi un día antes, hasta donde finalice la fecha de terminación del curso, que viene a ser el 28 de febrero. Entonces, ustedes todavía tienen tiempo de entregar la actividad 1, la semana 2 todavía nos falta, ¿cierto? Va hasta el 13, pero igual los que no logren entregar pues lo pueden entregar después, posteriormente, porque quedan habilitados todos los enlaces. Entonces, sí se puede hacer después para la compañera que me preguntó. Bueno, listo, profesor, muchas gracias. Ok. Listo, por aquí creo que hay alguien más alza la mano. Ok, Natalia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profe, lo que pasa es que pues es primera vez que entro a la clase de sincrónica y pues yo no sabía que debíamos hacer los estudios ubicados del caso anterior. La profesora me mandó bien lo mismo de la muchacha anterior, que si teníamos un caso para hacerlo, y yo me había dedicado ya a los esquemas o de entonces no sabía que tenía que entrar a hacer Listo, sí, claro. Lo importante es de que nos contextualicemos y nos tratemos de ubicar y aprovechar este espacio, ¿listo? Entonces, tenemos todavía tiempo y cualquier cosa ya saben que con mucho gusto tienen mi colaboración y para eso estamos aquí, para solucionar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, todavía no es tarde, pero sí no dejémonos colgar del tiempo y no lo dejemos para el último, la única recomendación que yo les diría. ¿Listo? Por ahí hay algo atrás. No, creo que no. Sí, Julián, bien pueda. Julián Cardona, ¿puedes abrir el micrófono?
No, no es necesario. Lo hice en la guía y pero no es necesario que lo hagan, ¿no? Entonces, simplemente con que cada uno haga su participación en el foro y ya están ahí sobre con 70 puntos, ¿no? Casi la mayoría pues concuerdan con el punto de vista, entonces simplemente es como que también nos quede esa evidencia ahí para poder soportar esa calificación. Listo. No, con que usted, vea, desde el punto personal, con que usted ya tenga su participación, tiene los 90 puntos. Si participa alguno, de pronto, incluso con los que ahí depende si tiene buenos argumentos, se les coloca los 100 puntos y ya. Estamos hablando del foro, obviamente, ¿no? Listo. Entonces, Kevin, bien pueda, abre el micrófono y nos planteas tu inquietud. Buenas tardes, Kevin. Ajá. Cuéntame. Listo, esa es, bueno, ya te adelantaste a la actividad de la semana 2. Listo. Por ahí tengo un ejemplo acerca de lo que es la cardinalidad. Entonces, pues esperamos al final que yo les muestre un diagrama que tengo al final y ahí ya te comento de la cardinalidad, ¿vale, Kevin? Vale, ok, listo. Rugeris, por favor, puedes abrir el micrófono y nos comentar. Sí, Buenas tardes. yo tengo una pregunta. Yo lo que pasa es que me enteré la sesión pasada por problemas de internet. Entonces yo estuve mirando la grabación en línea y yo comenté el foro apenas hoy. ¿No hay problema? No, tampoco hay inconveniente. Se les compartió la calificación, pero dentro de 8 días se hace la actualización y aparecen las calificaciones, los que han entregado después de la semana pasada y los que hayan entregado las evidencias de esa semana. Entonces, en el estado de calificaciones que se les comparte dentro de 8 días, ahí vienen ya actualizados y ya viene tu calificación. Entonces, obviamente que el foro la revisión y la calificación más tarde aquí a mañana, entonces estar pendiente de la calificación nomás. Vale, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces continuemos ya con lo de la semana 2 y para esta semana tenemos, hoy se aprueba otro resultado y este resultado también tiene 2 actividades. Entonces voy a referenciar las 2 actividades. Una actividad es la evidencia, un cuadro comparativo, comprender los conceptos de bases de datos conceptuales. Y la otra actividad o la otra evidencia es taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales, en donde nosotros encontramos especificado bien qué es lo que se debe hacer, realizar en cada evidencia o en cada actividad. Lo dije a 8 días, vuelvo y lo repito, es en el cronograma en la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje ustedes consultan y ahí pueden encontrar muy detalladamente lo que es cada actividad. Sin embargo, pues bueno, fechas de entrega del 7 al 13. Igualmente esta última fecha está los enlaces para entrega de todas esas evidencias que quedan disponibles posterior hasta máximo el 27 de febrero, porque el día 28 hay que hacer cierre y ya mirar con los que entregaron la evidencia y ver quiénes aprueban para que se puedan certificar. Entonces esa sería la recomendación. Listo. Entonces en esta
La primera actividad, cuadro comparativo, comprender los conceptos de bases de datos conceptuales. Si nosotros revisamos la guía, vamos a encontrar esto, ¿sí? Lea con atención el material de formación conceptual, el material de formación conceptos de bases de datos conceptuales. Consulta en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran vigentes. Desarrolle un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato y cada tipo de bases de datos con sus diferentes aplicaciones y sus diferentes características. Y en el mismo documento responda a los interrogantes planteados al inicio de la guía de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes miren la guía, van a encontrar unas actividades que dicen de reflexión inicial. En esa parte se plantean 2-3 interrogantes que son las que tienen que adjuntar aquí. ¿Listo? Y también dice que lo agreguemos en una herramienta ofimática de nuestra preferencia. Entonces, hay que enviarlo en un documento, no hay que enviarlo por el mismo comentarios de donde ustedes donde van a encontrar el enlace para subir la evidencia. ¿Listo? Entonces, ese sería el cuadro comparativo. Y el taller aplicado, recordemos que tenemos cuadro comparativo y tenemos el taller aplicado. Para el taller aplicado tenemos esos puntos. Dice, el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información Bueno, me confirman si me escuchan, que es que tenía reproduciendo el audio por el celular y me ingresó una llamada, entonces no sé. Sí, ok, gracias. Como tenía el micrófono acá cerrado, por eso no podía. Pero bueno. Entonces, continúo. Sí, muchas gracias. Entonces, vuelvo a repetir lo que va en el taller aplicado, donde tienen que desarrollar los componentes de las bases de datos. ¿Listo? Dice, el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta. ¿Listo? Aquí aclaro algo, cuando dicen, bueno, ya hay que hacer una base de datos, pero si es que yo no sé cómo se hace, ni nada, ni qué sistema gestor de bases de datos, no. O sea, más que todo es como tratar de planificarlo y que quede sobre, no es que ya me vaya a decir, no, es que tengo que utilizar de pronto ACE o MySQL o otro sistema, no, todavía no, simplemente vamos a identificar, ¿cierto? Digamos, las entidades o las posibles tablas que van a estar en la base de datos. Entonces, a eso hace referencia. No es que la guía esté planteando que ya van de tener la base de datos en un sistema gestor de bases de datos y con todos los requerimientos. No, simplemente es lo hacen referencia como si fuera una base de datos, pero simplemente es esta identificación. Díganle que alguien está solicitando permiso. Listo. Entonces, debe tener en cuenta, identifica a los profesores con nombres, apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos asignados y el código del docente. ¿Listo? Entonces, mire que aquí ya estamos logrando identificar como unas partes de lo que tiene la base de datos y lo que tiene prácticamente una tabla. Esta tabla pues prácticamente ya nos están diciendo el nombre de la tabla, que puede ser profesores. ¿Listo? Identifique digamos a los estudiantes del grado 11 con nombres, apellidos, documento de identificación, curso donde está matriculado, la edad, la fecha de nacimiento y el género. Acá se identifique las materias del grado 11 con, igualmente, esos vendrían siendo pues los atributos dentro de una base de datos de acuerdo a los términos técnicos que se utilizan en la base de datos. Entonces tenemos las entidades y tenemos unos atributos, y los atributos pues vienen siendo como esas cualidades que tienen
que tienen los... por aquí creo que alguien... Sí, por ahí alzó la mano. Bueno, creo que es como la tendencia que siempre se trata de que se tiene por cada cosa una base de datos, y no. Recordemos que nosotros cuando vamos a, por decir, al supermercado, ¿cierto? En el supermercado yo quiero un producto. Ese producto tiene unas características, pero también el producto, ahí hay unos clientes, pero también detrás de eso hay unos proveedores. Todos, o sea, cada cosa no es que sea una base de datos, más bien la relación que se hace entre todas esas cosas viene siendo la base de datos. La base de datos está relacionado a través de esas tablas. Entonces digamos que esto dentro de una base de datos vendría siendo una tabla, esto vendría siendo otra tabla y esto vendría siendo otra tabla, y el conjunto de cada una de esas tablas, pues ya mirando cómo se relaciona la tabla de profesores con la tabla de estudiantes, o la tabla de estudiantes con la tabla de materias de grado 11, ya cuando tengamos cómo identificar esas relaciones, es que ya se tiene una sola base. Pero la base de datos es solamente una que engloba todo esto. Entonces, yo sé que eso suele pasar a la hora que nosotros trabajamos con bases de datos, porque ella nos da a entender ese tipo de confusiones, pero en sí esa es una sola base de datos que debe cumplir con estos requerimientos. Ahorita en el ejemplo que te voy a mostrar, logramos identificar un poquito de eso también. ¿Listo? No sé si me entendiste la respuesta, o eso era lo que me preguntabas, la compañera. Que sí respondió. ¿Sí? Sí, me quedó. Ok. Bueno. Entonces, por ahí tiene... ¿Ya bajó la mano? Ah, no. Nata, por favor, pues. Sí, yo después les comparto el enlace, como se hizo la semana pasada, y pueden volver a revisar la sección. ¿Listo? Ok. Yuladi. Payaso a la tabla con los datos, o hay que mandar el archivo de la base de datos, o cómo se manejaría. Listo. Simplemente aquí nos está diciendo, ¿no? Para la elaboración de una base de datos se debe tener en cuenta, pero debemos de juntar simplemente como, a ver cómo les digo, venga, yo me adelanto un poquitico. Si lo pueden hacer de la siguiente, de la otra manera, como está acá. Profe, si está hablando tiene el micrófono apagado. Ok, muchas gracias. Disculpa. Listo, pero ya que las preguntas son más que todo esto es como una base de datos, ¿no? Y por eso tenemos las diferentes relaciones, y aquí creo que respondo varias de las preguntas que me han planteado, e incluso lo que me preguntaba, creo que un compañero Kevin, la parte de cardinalidad. ¿Listo? Entonces, todo esto es una base de datos, y en la base de datos pues tenemos, digamos que esa es la parte de ventas de algún supermercado. Es que tenemos clientes, ¿cierto? Tenemos pues obviamente las ventas, se va a ver una factura, va a haber unos proveedores quien nos suministre los productos, pues si se vende algo, pues va a haber un producto, ¿listo? Y esos productos tienen unas categorías. Entonces, esto en por sí
cada una es la tabla, ¿sí, no? Esto vendría siendo como una entidad. Entonces, ellos representan la entidad y los atributos son como las cualidades de las de esa entidad. Entonces, por ejemplo, un cliente ¿qué atributos tiene? Entonces tiene un ID del cliente, o sea, un código. Tiene el nombre, dirección, teléfono. Aquí está simplificado porque obviamente tiene más datos, ¿no? Tiene un correo, tiene, digamos, una dirección. Bueno, ya dirección ya tiene, nombre, apellido, género, todo. ¿Sí? No. Bueno, lo mismo, se tiene una factura, cada una tienen unos atributos. Entonces eso es como lo que está haciendo referencia en la parte de allá. Allá simplemente nos dice identifiquen las tablas, ¿cierto? De pronto sin hacer las relaciones. Pero si ustedes la quieren hacer las relaciones de esta forma, excelente. Entonces traten de tener en cuenta, de esta forma pueden hacer su diseño. Ahora sí, ¿qué es la cardinalidad? Entonces, aquí es la relación, como hay una relación, digamos, entre clientes y facturas. Entonces, aquí cuando hablamos de cardinalidad, es que podemos decir de uno o muchos, ¿sí, no? Entonces, digamos que un cliente puede tener, este símbolo que está aquí es como ese infinito, es muchos. Entonces, un cliente puede tener muchas facturas, ¿cierto? Esa es la relación de cardinalidad, para que creo, por ahí me lo preguntaba un compañero. Por ejemplo, aquí tengo proveedores y productos. Entonces, un proveedor puede tener muchos productos, ¿no? Un producto, ¿sí, no? Puede tener muchas ventas, porque si tengo 10 libras de arroz, pues se venden de 2 para 1, de 1 en cada una, entonces van a tener diferentes ventas. Entonces, a eso hace referencia la cardinalidad, a eso hace referencia la base de datos con cada una de las relaciones, y eso es prácticamente como algo lo que ustedes tienen que realizar. Y no sé si de pronto creo que responde varias de las preguntas que me habían planteado ahí. Profe, pero la duda mía es que si se la mandamos así, no muestra los 10 datos de cada tabla, pues el contenido de las tablas, a la alimentación de la tabla. Entonces, eso se puede mandar así. Sí, claro, la pueden mandar así, y el registro, digamos que, dígale un momentito, ¿dónde están? Aquí. Tenemos la tabla de profesores, pues ahí dice que 10 registros con cada uno de estos datos, ¿cierto? Entonces, enviar los registros. ¿Qué son los registros? Es diligenciar los datos de cada una de estas tablas, por decir. Entonces, 10 profesores, nombres, apellidos, documentos, cada uno se viene diciendo los registros. Ya quiero que 10 estudiantes, o de esta, entonces de cada uno ya es tabla, y cada uno puede ser los 10 tablas. Entonces si los adjuntan ahí. Creo que ahí sí era tu pregunta. Sí, profe, esa era la pregunta, si teníamos que visualizar también los registros. Sí, claro, porque ahí nos dice, ¿no? Dice incluso aquí, al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Entonces aquí ya tenemos las entidades y serían 10 de cada uno. ¿Listo? Entonces los adjuntan ahí. Listo, Simplemente es profe, como muchas tratar de identificar nombres ahí ya, materias y ya. Ok. Entonces, ese es... Una consulta. ¿Sí? Esas tablas que vamos a hacer, se pueden hacer en una tabla de Excel, o se pueden hacer también directamente desde Access. Las pueden hacer incluso en papel. O sea, la idea es, como les dije, no tener todavía, no, es que yo les mandé y que me mandan en Access o en MySQL o no, o sea, por ahora en el papel o en el mismo, una tabla en un editor de texto, en Word, o sea, por ahorita así simplemente. Ya me lleve, porque la idea es como llevémoslo a este punto, pero más en las actividades posteriores se van a lo así, pero pues no es necesario una herramienta por el momento.
¿Listo? Pero si ustedes lo quieren hacer en cualquier herramienta, obviamente pues mucho mejor la presentación y todo eso, ¿no? Eso sí ya es cuestión y criterios de cada uno de ustedes, cómo se quieran pulir. Ok, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Listo. Para este taller aplicado tenemos 4 puntos. Hasta aquí tenemos los 2, ¿cierto? Después viene el 3 y el 4. Dice, teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades que identifiquen en la base de datos del colegio. Aquí ya sabemos que tenemos 3 tablas, pero hay que identificar otras tablas, ¿se acuerdan? Entonces, para cada entidad encontrada, identifique al menos 5 atributos. ¿Qué vienen siendo los atributos? La parte, pues los nombres es un atributo, apellido, otro documento. Entonces, cada uno de esos vienen siendo los atributos. ¿Listo? Y determinar una clave primaria y foránea para cada entidad. Listo. Este punto es interesante y lo podemos hacer acá. Listo. En la tabla de clientes, ¿sí, no? Tiene un atributo ID de clientes, un código del cliente, que a la hora de buscarlo yo lo puedo buscar en la base de datos, lo puedo buscar por el código. ¿Listo? Entonces, este viene siendo la llave primaria. Cada tabla tiene casi una llave primaria. Entonces, si ven que tiene como un candadito, como una llave ahí, perdón. Entonces, esa viene siendo la llave primaria. Entonces, si es clientes, pues viene un CLI de clientes. Si es ventas, un ID de ventas. Si es productos, un código del producto o un ID del producto. Entonces, ese vendría siendo la llave principal, ¿cierto? Dice la clave primaria, ¿sí, no? Determine una clave primaria y foránea para cada entidad. ¿Y cuáles vienen siendo las llaves foráneas? Entonces, aquí también lo podemos visualizar. ¿Listo? Mire que esta tabla de clientes está relacionada con facturas. Entonces, la relación es que yo voy a relacionar en las facturas díganme un momentito. Listo. En la factura yo relaciono el cliente, ¿cierto? Entonces, esta tiene una relación acá. Y la llave, la foreign case, que es la que están haciendo acá, la llave foránea, ¿sí, no? Viene siendo ¿cuál? Pues el ID del cliente que era acá. Mire que acá teníamos el identificador, el ID del cliente, y pasa a ser acá. Y esta viene siendo una llave foránea. Entonces, cada vez que yo tenga relaciones así, la que está pasa a ser un identificador en la otra tabla, la de la llave principal. Entonces, miremos por decir productos. El producto tiene una relación con categoría. Y acá de categoría tiene un ID de categoría. Ese ID de categoría pasa a ser un atributo de productos, pero en sí es una llave foránea. ¿Listo? Y también tiene un ID de proveedor, porque el proveedor viene a ser la llave foránea acá. Entonces, con ese tipo de relaciones es que nosotros ya hacemos todo el esquema de la base de datos. Entonces, simplemente como tratar de identificar, determine una clave primaria y foránea para cada entidad. Determine la cardinalidad entre las entidades. La cardinalidad ya le hemos dicho que cómo es la relación de cuántos a cuántos en cada una de las tablas que usted está relacionando. Aquí ya le hemos hecho la relación. Un cliente puede tener varias facturas. Una factura pues solamente va a tener un cliente. Entonces, esa es la relación de cardinalidad. El manejo del lenguaje técnico, pues llaves primarias, foráneas, entidades, atributos, relaciones, lo que se utiliza. Desarrolla esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envía al instructor por el correspondiente enlace en la plataforma. Y eso serían las 2 actividades que están planteadas para esta semana. ¿Listo? No sé
si hay preguntas. Profe, entonces en el punto 4 se responde algo o no, o solo es informativo. El punto, sí, no, solamente es como tratar de hacer bien la utilización de los términos técnicos, ¿sí? El lenguaje técnico. Porque, pues no sé, de pronto que a la hora que quieran colocar un registro, entonces la información de tal persona, entonces el registro de la tabla, o sea, como tratar de hacer manejo de términos técnicos y ya. ¿Listo? Ok, por ahí tiene la palabra Nata OMG. Profe, una pregunta. ¿Dónde consigue uno esos datos? Los datos que tienen que diligenciar se los inventan. Para hacer, sí. Para hacer eso. ¿Ah, sí? Sí, claro. Simplemente es como para cumplir requisitos de que vamos a tener registros ahí. Entonces, Ah, bueno, señor, gracias. ok, con mucho gusto. Lizzy Torres, bien pueda. Lizzy. Bueno, no sé si tengan alguna duda, por favor, las sugerencias de la semana pasada las pueden corregir, sus actividades. Recuerden que aquí estamos es para darles oportunidades que terminen satisfactoriamente el curso complementario y de mi parte pues tienen toda mi colaboración. Si cometen errores pues volverlos a corregir y los ponemos y calificamos hasta que esté al 100% o por lo menos sobre los 70 para poder quedar aprobados todos los resultados de aprendizaje. Entonces los escucho si hay más dudas, inquietudes. Sí, Nata. Profe, lo de las llaves, ¿cómo conseguimos lo de las llaves? Para las llaves simplemente usted logre identificar siempre tratamos de identificar qué. Entonces mire que aquí nos están dando, ¿sí o no? Digamos que las posibles tablas, pero esas tablas vienen siendo en realidad las entidades. Dice 5 tablas o entidades que identifiquen la base de datos. Para acá encontrar, identifique menos 5 atributos. Entonces, de las posibles tablas o entidades ya las tenemos y nos están dando los atributos. De todos los atributos nosotros debemos determinar cuál vendría a ser la llave principal. ¿Y cuál es la llave principal? Pues la que sea como única, o sea, un identificador único. Yo podría decir, yo puedo por apellidos que sea una llave primaria. No, porque en una base de datos pueden haber muchos Pepitos Pérez. ¿Ya no sería? Pero con el número del documento, sabemos que el número del documento no se puede repetir, ¿cierto? Entonces, en este caso, el número del documento de identificación vendría a ser como la llave primaria para mi sistema. Para que a la hora yo quiera hacer una búsqueda, pues simplemente busque por el número del documento y esa sería mi llave principal. Entonces, de todos los atributos, buscar el que sea único, ¿sí, no? Y ese sería como el tic para poder identificar las llaves principales. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Ok. Sí, eso sería más que todo la parte de identificarlos. Entonces, Michelle, ¿tienes la palabra? Profe, referente al tema de cardinalidad, puede ser uno a muchos, uno a uno y muchos a uno. Sí, Lo que entendí, ¿sí? sí, pero hay algunas excepciones, obviamente, ¿no? Cuando ustedes lo modelen, pueden hacerlo así. La próxima secciones va a haber algo que llama normalizar y es que cuando yo encuentre una relación de muchos a muchos, ya tendría que adjuntar
o insertar una tabla entre esas dos relaciones de muchos a muchos, porque no pueden haber muchos a muchos. Cuando ustedes hagan el diseño y todo eso, lo puede plantear, pero después hay que normalizarlo, que es con lo que viene la próxima semana. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Ok, Michelle, mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, como no hay más dudas, bueno, que por acá lo último tenía unas, es que como me hicieron adelantar a este, pero por aquí la sugerencia era, por contenido del curso, ¿cierto? Ese enlace que tenemos nos lleva a este y ya podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar? Pues ya encontramos disponibles las actividades de la semana 1, pero ya encontramos las de la semana 2. Para cada semana tengo la guía de aprendizaje 1 aquí y la guía de aprendizaje 2. Les recuerdo que la guía de aprendizaje es ese instrumento donde yo puedo consultar para poder determinar qué es lo que se está solicitando en cada actividad y qué es lo que yo debo enviar. ¿Listo? Entonces, punto de partida para ver qué es lo que yo debo realizar, la guía de aprendizaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo digo porque no lo han estado, no la revisaron ni nada. Entonces, simplemente eso. Pero también tenemos el material de formación, un material complementario, lo mismo para la semana 2, material de formación para semana 2 y un material complementario para la semana 2. Los enlaces por donde vamos a enviar cada evidencia. Listo, evidencia para esta semana, y una carpeta de secciones en línea donde encontramos directamente los enlaces para poder buscar los videos de secciones de cada semana. Listo, entonces no olviden, dentro de 8 días pues aquí ya vamos a tener de la actividad 1 a actividad 2 y más acá la actividad 3. Entonces no se olviden de digamos de esta plataforma, esta edición de este contenido del curso, para poder nos permite abarcar, encontrar material y todo eso. Listo, entonces eso sería pues creo que todo. No sé si por acá hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, Nata, Profe, y la última preguntita, que pena la molestia. no, tranquila, ¿Dónde se envían las guías realizadas? ¿Cómo, perdón? ¿Por dónde se deben enviar las guías realizadas? Es que no entendí muy bien eso. Listo. Por lo general, en la dame un momentito aquí, yo creo que en la misma presentación. Nosotros por aquí encontramos un enlace que dice evidencia. Después se nos despega el resto de información y por ahí podemos buscar el enlace de la evidencia. ¿Listo? Si no lo quiero hacer por este medio, pues yo tengo que identificar bien cuál es la actividad que tengo que enviar. Si es el cuadro comparativo o el taller aplicado. Entonces, que yo vaya a la plataforma. Dame un momentico que se cargue. Creo que pensé que ya tenía cargado en la plataforma. En la plataforma, cuando nosotros ingresamos, encontramos un enlace en el panel de herramientas que dice evidencias. En ese panel de herramientas pues ubicamos los dos enlaces para poder enviar las evidencias, pero mientras ya les muestro acá. Bueno, voy a coger uno cualquiera de los 4 cursos y entonces cuadro comparativo y taller aplicado. Entonces venimos acá a la plataforma. No sé si ustedes miraron que en el anuncio que les envié también está adjunto para la guía de aprendizaje, ¿no? Dice: para la consulta el desarrollo de las actividades, descargue guía de aprendizaje 2 dando clic en este enlace.
No sé si de pronto lo hicieron, pero y si no lo pueden descartar. Pero lo que está haciéndole explicar a la compañera el enlace de evidencias. Pero aquí tengo el enlace de evidencias. ¿Listo? Cuadro comparativo, entonces aquí buscan cuadro comparativo y el otro taller aplicado. Entonces si yo quiero enviar el de cuadro comparativo, le doy un clic aquí y sigo los pasos. Y lo mismo sería para el taller aplicado. Entonces eso sería los enlaces donde ustedes deben enviar la evidencia, y para cada evidencia hay un enlace diferente, no se puede enviar todo por el mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces los que tengan actividades de la semana pasada, por favor, todas están a tiempo. Los de esta semana, pues traten de desarrollar primero todo lo que está planteado, y una vez ya terminen, lo envían, que estará pendiente para la calificación. Les agradezco por su tiempo, yo sé que algunos trabajan y todo eso, pero pues aquí están presentes. De todas maneras, pues la idea es tratando de aclarar dudas. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en la próxima sección. Listo, gracias. Hasta luego, Ok, profe. hasta Muchas luego. gracias. Ok, con mucho gusto. Hasta Hasta luego. Profe, muchísimas